palabra de la verdad y alimentó con el sacramento de la vida, para que quienes por su ministerio fueron hechos fieles por tu gracia, por sus oraciones ardan siempre en la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios, Lectura del libro del Génesis. Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra, frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los que respiran, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad,
Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La impresión que uno podría llevarse superficialmente es que Jesús con los discípulos, es decir, con los seguidores de origen judío, está como arando en el mar. Por lo que hemos venido viendo en los días anteriores, podemos llevarnos la impresión de que Jesús les insiste una y otra vez, y sin embargo ellos como que no le caminan. Sin embargo, esta impresión tenemos que matizarla. Hasta ahora hemos visto que Jesús ha tenido que salir en defensa de sus discípulos. Recordemos cuando Jesús llamó a Leví y entonces Leví le ofreció una comida en su casa y allí en la mesa se sentaron Jesús con sus discípulos y vinieron los fariseos y los letrados a decirles: ajá, y el maestro de ustedes come con... Y Jesús allí tuvo que salir en defensa de la actitud de los discípulos. O sea, los discípulos ya no comían el cuento de que había unos puros y otros impuros en la sociedad.
ya le estaban captando algo del amor universal a Jesús. En otro momento también tuvieron problema cuando le fueron a poner a Jesús la queja de que cómo así que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no. Aquí hay otra cuestión. Los discípulos de Jesús, conscientes del amor universal de Dios, se dan cuenta de que no es necesario atormentarse para conmover a Dios y convencerlo de que nos manifieste su amor, porque el amor de Dios es para todos. Y hay una tercera, que es cuando Jesús iba con los discípulos a campo traviesa y los discípulos comenzaron a arrancar espigas, a hacer uso de la libertad un sábado. Y entonces vinieron los fariseos a decirle cómo están haciendo ellos eso en un día que no está permitido. Y Jesús también defendió a los discípulos. Entonces, nos damos cuenta de que los discípulos han ido poco a poco asimilando lentamente, porque ellos eran los que más influenciados estaban por la enseñanza de la sinagoga, pero lentamente ellos han ido asimilando el mensaje del amor universal y por lo menos ya se han dado cuenta de que esa distinción entre personas puras e impuras no encaja con el verdadero rostro de Dios. Pero lo que hoy nos presenta el Evangelio es un paso más adelante. Ahora vienen los fariseos con algunos letrados venidos de Jerusalén a censurar la actitud de los discípulos porque comen el pan con manos impuras. Se están refiriendo al hecho que no leímos de que Jesús los puso a repartirles el pan a la muchedumbre. Y esa muchedumbre pues era una cantidad de gente de toda índole, como pudimos ver ayer, y eso no solamente los hacía impuros, sino que también los hacía profanos. Pero comienzan por el lado de la impureza. Dice, ¿cómo es posible que tus discípulos coman con las manos impuras? El evangelista nos hace un largo paréntesis para explicarnos que los fariseos y en general los judíos que se dejaban guiar por los fariseos estaban convencidos de que el trato con cierta gente o en ciertos espacios lo dejaba a uno impuro. Impuro quiere decir ingrato a Dios. Impuro significa que la persona no está apta para darle culto a Dios. Entonces, si los discípulos se estuvieron codeando con esa chusma, lo que ellos estén haciendo ahora, haciendo las manos, lo están haciendo como hombres impuros. Las impuras no son solamente las manos, es la persona. ¿Cómo es que ellos se atreven a comer el pan? Es decir, distribuirles el pan material a la muchedumbre y al mismo tiempo recibir la instrucción sin haberse lavado las manos. Ellos se lavaban las manos no por higiene, como nos hemos visto forzados nosotros en este tiempo de pandemia, no era por higiene. Ellos se lavaban las manos por escrúpulos religiosos.
Así como nos sucede a nosotros ahora por escrúpulos sanitarios, a ellos les sucedía por escrúpulos religiosos. Saludaban a una persona en la plaza de mercado y entonces venían a la casa con la mano aquí así, hasta cuando se la lavaban porque la mano les había quedado impura. Y si comían algo con esa mano impura, la impureza se les iba para adentro y quedaban ellos impuros delante de Dios. Era una idea, a nosotros de pronto nos puede parecer como rara de Dios, pero era algo que atormentaba las conciencias. Sin embargo, y aquí es donde está el punto, este asunto no estaba en la ley de Moisés. Esto estaba en la tradición ancestral de los judíos. Por eso ellos no le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como dice la ley de Moisés? Sino que le dicen, ¿por qué no conservan la tradición de los mayores? Aquí el asunto no es la ley, el asunto es la tradición. Y Jesús, cuando le hacen esa pregunta, les dice, qué bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo que son un pueblo que honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Es decir, ustedes están haciendo muchas manifestaciones de boca, en el sentido de que respetan a Dios, pero en cambio su mente, su corazón, su interioridad está muy apartada de Dios. Es cuestión de una fe de boca, no es de vida. Y por otro lado les dice, el culto que ustedes le dan a Dios es un culto vacío, sin sentido, porque la doctrina que ustedes enseñan son preceptos humanos. No están haciendo absolutamente nada meritorio, no están haciendo absolutamente nada digno. Lo que están haciendo es una farsa, porque lo que ustedes están haciendo es invento humano. Eso es lo primero que Jesús les dice, refiriéndose a la cita del profeta Isaías. Pero, como todo maestro, podía apoyarse en cualquiera de los profetas, pero debía encontrar apoyo en la ley de Moisés. Entonces ahora Jesús les cita un ejemplo, tomando pie de un mandamiento de la ley de Moisés. Dice, ustedes, y ahora la acusación es más seria, ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Primero les había dicho que lo que estaban enseñando era una cosa vacía, pero ahora los acusa de haber cambiado la disposición de Dios por una disposición de hombres. ¿Y cómo se los prueba? Moisés dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y el que no lo haga es reo de muerte. Pero ustedes le dicen a la gente, no, si tú quieres puedes decirle a tus papás, mira, lo que yo iba a ofrecerte a ti para tu sustento, se lo voy a ofrendar a Dios. Ajá. Dios mata gente, como dicen, ¿no? Dios es más importante. Entonces, el hecho de que se lo dé a Dios no significa que estoy haciendo algo malo. Pero en el fondo,
lo que estaban haciendo era saltarse la responsabilidad que Dios les había asignado por medio de Moisés. Hacerse responsables de sus padres en la ancianidad. Y Jesús les dice, ustedes están haciendo eso y hacen otras muchas más cosas como esa. Este asunto es serio porque, como dice la ley de Moisés, llevaba pena de muerte y sin embargo ellos, con todo y ser algo tan grave que estaba penado de muerte, ellos no tenían ningún problema en saltarse ese mandamiento para imponer una prescripción de ellos. La acusación de Jesús es fuerte, porque lo que significa es que están poniendo por encima del querer de Dios el querer humano. Fijémonos que estas cosas no son del pasado. Lamentablemente, este espíritu fariseo continúa. Como les decía en otra oportunidad, hay también fariseísmo católico. Cuando uno escucha, por ejemplo, que el relato del Evangelio es claro, Jesús se sentó a la mesa, partió el pan, se lo entregó a sus discípulos y les dijo, tomen. Se los está transmitiendo de mano a mano. Pero viene una tradición que no se sabe uno de dónde salió, que dice que no se puede tocar al Señor. Y hay muchas personas que se privan de la comunión porque les da miedo tocar al Señor. Lo que leíamos ayer, de que tocando siquiera el borde del manto encontraban la salvación, ya no vale, porque a alguien se le ocurrió decir que la Madre Teresa de Calcuta vive llorando inconsolablemente en el cielo porque la gente recibe la comunión en la mano, que el Papa Juan Pablo II está berraquísimo en el cielo porque la gente recibe la comunión en la mano. Esas son cosas serias, no son caprichos de los curas, son cosas serias, porque en el fondo hay mucha gente que por temor, se priva de recibir la comunión porque piensa que está ofendiendo al Señor. Como estos aquí, que descuidaban la responsabilidad con sus padres, inducidos por sus maestros que les hacían creer que de esa manera honraban al Señor. En el fondo, lo que Jesús les quiere hacer ver es que han anulado el señorío de Dios para enseñorearse ellos sobre el pueblo. Sienten como una cierta complacencia en apartar a Dios, desplazar a Dios y colocarse ellos en el puesto de Dios. Como ven, no es una cosa que haya pasado de moda. Eso lamentablemente sigue existiendo y nosotros necesitamos tener la mirada de Jesús para verlo y también la palabra de Jesús para denunciarlo.